Gracias por estar nuevamente en este curso básico de doctrina espírita. Pues sus anfitriones somos la Sociedad Espírita de Cartagena, Sembradores del Camino de Bogotá y Fusenda de Barranquilla. Gracias por estar en esta clase 21, Vivencia de la Moral Espírita. Y muchísimas gracias a nuestro director de estudio, Álvaro Vélez Pareja de Cartagena, quien generosamente ha querido acompañarnos por estas 21 semanas. Y bueno, estamos amañadísimos con este curso. Así que antes de darle la palabra a Álvaro, vamos a hacer nuestra oración. Le pido a Nancy. Nancy, por favor, haznos la oración de inicio. Muchísimas gracias, muy amables. Entonces, bueno, nos disponemos a unirnos en pensamiento y en sentimiento para elegir este pensamiento de amor al Padre Creador, al Maestro Jesús, Maestra María, a todos nuestros guías y protectores de todos y cada uno de nosotros, guías y protectores de los centros aquí presentes y anfitriones de este encuentro espiritual y de pensamiento, de fraternidad. Pedimos muy especialmente los guías y protectores de Álvaro Vélez, nuestro Alvarito, que nos va a ser el comunicador y facilitador de esos mensajes de amor, de luz, que nos dejó nuestro Maestro Jesús y Allan Kardec y los demás espíritus que han aportado sus conocimientos a esta gran doctrina que nos sirva de bases morales, emocionales, para cada día seguir por nuestro camino con nuestras mejores condiciones de mejores seres humanos, ser los mejores multiplicadores de la doctrina con nuestro ejemplo de buena voluntad, de amor y de buena moral. Gracias por esta oportunidad y por este encuentro. A todos el mundo espiritual superior, mil gracias por este encuentro de espíritus y materias dispuestas a recibir ese conocimiento que nos han dejado. Mil gracias. Gracias, Nancy. Bueno, Álvaro, la palabra es tuya. Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a esta clase número 21 del curso doctrinario de formación espírita, curso básico. Y nos encontramos ante un título que nos remite a la esencia de la doctrina espírita, que es la vivencia de la propia doctrina, como muchos autores, muchos textos y otros conferencistas nos han referido, de la esencia de la doctrina espírita, que es la vivencia de las leyes divinas y la vivencia de la ley de amor. Vemos allí entonces la representación de los dos maestros que orientan nuestra vida y deben orientar nuestros pasos en el presente y en el futuro en esta vivencia. Y es bueno entonces referirnos al tema de que los códigos morales de toda la humanidad, de toda la historia, ¿no? Incluso esta lámina parecida a esta la hemos compartido, refiriéndonos a los códigos morales contenidos en diversas creencias, revelaciones, religiones y doctrinas. Ya habíamos mencionado en las primeras clases de que no ha habido una sola civilización, un solo país, una sola cultura a través de la historia de la humanidad que hubiera estado olvidada de Dios y del mundo espiritual superior, enviando siempre a sus misioneros, a sus líderes espirituales, iluminados, iniciados, médiums, que sirvieron de intérpretes de las enseñanzas de lo alto y dando origen a una diversidad de religiones en la antigüedad que fueron cambiando con los tiempos o estuvieron manteniendo sus dogmas a través de los tiempos. Habíamos visto también en una de las primeras clases
las distintas civilizaciones que tuvieron reveladores, pero indudablemente había que tener en cuenta que no todas las revelaciones de la antigüedad tuvieron la misma característica mediúnica como trances propiamente dichos, sino inspiraciones en distintas formas en los iluminados, ¿no? Iniciados, yogis, en Babilonia, en China, Grecia, en la India, en el islamismo y en otras doctrinas, religiones y revelaciones, porque esos hombres enviados desde lo alto sirvieron para facilitar el canal para que ningún país, ninguna cultura fuera privada de una enseñanza que pudiera guiarlos indudablemente para fomentar la evolución de los grupos, de los pueblos, de las agremiaciones, de todas estas civilizaciones. Tenían que tener un código moral que señalara su comportamiento. Para nosotros es muy familiar la línea de revelaciones judeo-cristiana, la primera revelación con Moisés, la segunda con Jesús y la tercera con el espiritismo, dentro de esta misma línea que podríamos decir judeo-cristiana espírita. Entonces, se nos presenta en la actualidad, dentro del contexto de la doctrina espírita, una enseñanza bastante clara, bastante racional, objetiva y al alcance de todos, sin aquellos velos de misterio, de simbolismo, de religiosidad, de fanatismo y de dogmatismo. Recordamos esta definición de Kardec: el espiritismo se presenta con tres aspectos distintos, a saber, el hecho de las manifestaciones, los principios filosóficos y morales que de ellas emanan y la aplicación práctica de tales principios. Pero ¿cuál es la aplicación práctica de los principios filosóficos y morales que se fueron derivando no tanto de los fenómenos mediúnicos, sino de la enseñanza que a través de esos fenómenos mediúnicos llegaban a la humanidad o a los trabajadores de esos tiempos? También hemos utilizado esta lámina en varias clases, en libros que es el espiritismo y en el libro El espiritismo en su más simple expresión, refiriéndose al código moral que nos orienta, ¿no? Como moral, el espiritismo es esencialmente cristiano porque la que enseña no es más que el desarrollo y la aplicación de la moral de Cristo, la más pura de todas y cuya superioridad no es negada por nadie, siendo Jesús el guía y modelo y conductor de nuestra humanidad. Vino como ejemplo y vemos que el espiritismo hace comprender lo que el Maestro Jesús expresó en parábolas, enseñanzas y ejemplo vivo. Viene a completar, desarrollar y explicar sus enseñanzas en los aspectos esenciales, fundamentales y universales, porque esta es la clave de la enseñanza de Jesús, así como en otros mundos habitados ante otras civilizaciones, otros guías, otros mesías, otros misioneros, conductores de esas humanidades, habrán dado la misma enseñanza con otros términos, pero se conservan los aspectos esenciales, fundamentales y universales. Entonces el espiritismo viene a iluminar, orientar al hombre, a despertar su conciencia, invitándonos a la práctica de las leyes divinas, la ley de amor y de la más pura moral. Esto es como un repaso. Entonces, hablamos de vivencia. ¿Qué es la vivencia? Sencillamente lo que se vive, lo que se experimenta, lo que se siente y lo que se aplica en el diario vivir de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Esa es la vivencia, la práctica o la praxis de una creencia, una religión, una doctrina, un código o una filosofía. Eso es vivencia y lo entendemos, digamos, muy intuitivamente. El hecho de vivir o experimentar una conducta o un comportamiento determinados también es vivencia. Y por supuesto experiencia, suceso o hecho que vive una persona y que contribuye a conformar su personalidad. Es decir, que nuestras vivencias contribuyen a formar nuestra personalidad en el proceso de formación como personas, ¿no? Como individuos y ahora como espíritu.
Entonces eso que nosotros experimentamos, vivimos, aplicamos, se engloba dentro del concepto de vivencia muy claro, muy intuitivamente. Ya sabemos que la doctrina espírita nos hace cumplir con este proceso que empieza en la información y concluye en la vivencia. Porque la información es aquello que adquirimos cuando llegamos a un centro espírita por primera vez, cuando escuchamos una conferencia virtual o un video en YouTube, o cuando en nuestras manos cae un libro espírita, un mensaje, una hoja impresa, un boletín, una revista, un periódico. Allí nos vamos llenando de una información que antes era desconocida. Esa información, en la medida en que nosotros la profundizamos, se va constituyendo en un conocimiento y que nos va dando una comprensión de esas enseñanzas, las vamos asimilando y quedamos entonces en el paso definitivo, que es la aplicación y la vivencia de esa información que obtuvimos hace años o en la actualidad. Por ejemplo, las personas nuevas llegan por la curiosidad de la mediunidad, la reencarnación, el desdoblamiento, la comunicabilidad con los espíritus, la evolución, la vida en otros mundos. Son atraídos por la información y finalmente somos desafiados a la vivencia de todo eso que hemos adquirido. Por eso hemos dicho en otras clases, y resumen de lo que encontramos en las obras, que el espiritismo es una doctrina informativa, ilustrativa, esclarecedora, educativa ante todo, pero es educativa en la medida en que nosotros la llevamos a la práctica, ¿no? Decidimos incorporarla en nuestra vida. Nos orienta porque nos da las pautas para comprender por qué me están sucediendo estas cosas, por qué me sucedió en la infancia, en la adolescencia, en la juventud o en la actualidad. Me orienta, me consuela en el caso de los sufrimientos, los dolores, explicándonos el por qué. Nos muestra un futuro esperanzador y nos induce a tener cada vez un mejor comportamiento, que es como dijimos al principio, una vivencia. Entonces es una doctrina comportamental que nos invita a seguir esas enseñanzas en el sentido del bien. Pero ¿qué sería entonces la vivencia espírita de la cual hablamos, de la cual se habla en los libros espíritas, en los mensajes y en las conferencias? Las bases de la vivencia espírita vienen incluso desde Sócrates y Platón, porque Sócrates y Platón fueron precursores de la idea cristiana y de la doctrina espírita, expresada en su magistral amplitud por Jesús, tanto en sus palabras como en su vivencia personal, y tomada por la doctrina espírita. Ya ahí está racionalizada con Kardec todas estas enseñanzas que vienen de la antigüedad en esta otra línea de evolución del pensamiento y de la moral. Entonces encontramos así tres ejes temáticos dentro de la vivencia espírita. Esos tres ejes temáticos son la verdad, el amor y el bien. La verdad porque en mayor o menor grado la doctrina espírita y otras doctrinas nos van mostrando la realidad del mundo espiritual y nos muestran nuestra naturaleza espiritual y todo lo que hemos adquirido a través de la información, el estudio y el conocimiento. Igualmente, el amor, que es el eje central de estos tres ejes, es el central, porque en últimas toda la enseñanza que tenemos en la doctrina espírita se resume en el amor. Todas esas obras de la codificación, los textos de los clásicos y continuadores de la enseñanza espírita, continuadores de Kardec, también la extensa literatura mediúnica, obtenida por notables médiums brasileños y de otros ámbitos, así como
la enseñanza interpretada por muchos conferencistas, muchos mensajes de Manuel, André Luis, Juana de Ángelis, Becerra de Meneses, Manuel Filomeno y tantos otros nos llevan a comprender que todo esto redunda en el comportamiento hacia el prójimo, enmarcado por supuesto en la ley de amor. Y el otro eje temático de nuestra vivencia espírita es el bien, porque la vivencia, tanto en el sentido individual como en el sentido familiar y social y universal, están encaminados en el bien, ¿no? En todo aquello que gratifica al ser humano, pero lo gratifica en el mejor de los sentidos, en el sentido del crecimiento, en el sentido del progreso, en el sentido de la satisfacción en el más elevado concepto. Son los tres elementos que nos deben pautar para nosotros tener una base de esa vivencia, ¿no? ¿Por qué debemos ser buenos? ¿Por qué debemos practicar el bien? Porque ya tenemos un conocimiento dentro de esas verdades, ya conocemos, así sea teóricamente, la ley de amor, y ya sabemos que el ser humano busca por naturaleza, casi que instintivamente buscamos el bien en todos los sentidos. Lo que pasa es que durante cierta etapa evolutiva nosotros vemos el bien en los placeres físicos, ¿no? En las satisfacciones del apetito, de la sexualidad, del dominio, del triunfo, y ya en la etapa humana en el sentido de figuración, el sentido de belleza, el sentido de poder y de sobresalir los unos sobre los otros, porque todavía estamos en una etapa de atraso moral y centramos el bien en el aspecto de la satisfacción personal. Pero poco a poco el sentido del bien se va depurando, ¿no? Lo vamos comprendiendo en un sentido espiritual, en un sentido más trascendente que nos lleva a buscarlo en esa vivencia. Por supuesto que tanto la doctrina espírita como muchas otras obras nos muestran cuáles serían las pautas para esa vivencia, para aplicar todo lo que sabemos, porque es el gran desafío del ser humano, aplicar lo que sabemos en la extensa literatura, ¿no? En libros como El Camino Recto de León Denis, como Guía Práctica del Espírita del español Miguel Vives, por el libro Conducta Espírita dictado por el espíritu André Luis a través del medium brasileño Waldo Vieira. A veces creemos que el libro fue recibido por Chico Javier, pero no, fue recibido por el otro compañero medium de Chico Javier, que fue Waldo Vieira, quien después tuvo otro camino, otras creencias y otras ideologías desarrolladas por él. Encontramos libros como La síntesis del manual práctico del espírita, es decir, que esto es apenas una muestra de la cantidad de obras, inclusive como dijimos en la literatura mediúnica, desde el no solar, nuestro hogar o la vida en el mundo espiritual, los mensajeros espirituales, misioneros de la luz, que nuevamente lo estamos estudiando en el hogar. Cada vez que los leemos vamos extractando, porque nuestro espíritu va madurando y le vamos encontrando, aunque son las mismas letras, los mismos capítulos, los mismos párrafos, las mismas frases y palabras, ¿por qué le encontramos cada vez más enseñanza? Porque el espíritu va madurando y eso nos hace ver más claramente las enseñanzas contenidas en cada una de estas obras. Es decir, que no tenemos pretexto, no tenemos excusa para decir yo no conocía la ley, no conocía la enseñanza, no conocía los fundamentos, los principios, porque todo está más que claro. Incluso hay una rama del movimiento espírita internacional que solamente valora los libros de Kardec y no valoran la extensa literatura mediúnica por X o Y razón.
tienen sus creencias, tienen derecho a pensarlo así, y consideran que el espiritismo solamente son las obras de Allan Kardec. Y si fuera así, en estos 5 libros básicos, más el libro Obras Póstumas, más que es el espiritismo en su más simple expresión, y los 11 volúmenes de la revista Espírita, entonces tienen allí un cúmulo de aproximadamente más de 20 obras, ¿no? En donde está toda la enseñanza, aunque no quisieran tomar en sus manos los libros de Manuel, André Luis y Juana de Ángelis, se quedarían no solamente con Kardec, y por supuesto en el Evangelio según el Espiritismo está contenida muy ampliamente el tema de la vivencia y la conducta espírita. Entonces siempre hemos tenido estos modelos, pautas y métodos. Por ejemplo, en el Evangelio según el Espiritismo encontramos el hombre de bien ya en una forma más desmenuzada, más específica. Kardec fue un hombre muy racional, muy racionalista, muy cerebral, y por supuesto llevaba todo al tema, al punto de la lógica, ¿no? Al campo de la razón, desmenuzando cada concepto, cada palabra, cada enseñanza, y ponerla a nuestro alcance. Es por esto que Kardec fue redundante en sus escritos, porque hay párrafos que vemos en el espiritismo en su más simple expresión que nos da la impresión de que estuvieran repetidos en los otros libros, ¿no? Y es porque Kardec consideró que con un solo libro de los que él publicó, con uno solo que cayera en nuestras manos, allí íbamos a encontrar esos métodos, esos modelos y esas pautas de comportamiento. Es decir, supongamos que una persona en un pueblo remoto solamente cae en sus manos el libro de los espíritus o el espiritismo en su más simple expresión. Le debería bastar ese único libro para formarse una idea al respecto de la doctrina espírita como ciencia, filosofía y moral. Si la persona solamente tomara, por ejemplo, el cielo y el infierno o la justicia divina, según el espiritismo, allí encontraría aspectos, temas, principios y enseñanzas que están contenidos en los demás libros. Es decir, que Kardec se engrandece más con toda esta metodología, con esta estrategia que hizo que bastaría un par de libros de él en nuestras manos para formarnos una idea y encontrar así todas las enseñanzas. Por supuesto que es mucho mejor conocer todos los libros, y todavía no hemos leído ni una décima parte de los tomos de la revista Espírita, en donde hay mucha enseñanza. También encontramos en algunas ediciones de este libro, El Evangelio según el Espiritismo, el cuestionario breve, que son 12 puntos, en donde Kardec va presentando un interrogatorio para que cada uno de nosotros, a título de meditación, analizara y respondiéramos sinceramente esas 12 preguntas, esos 12 puntos. Ese es el cuestionario breve que nos coloca frente a nosotros mismos, cómo nos comportamos con el prójimo, con la familia y con nosotros mismos. Y está ampliado en el cuestionario extenso, 32 puntos, más los puntos de meditación, que son 14, son 58 puntos que Kardec muy sabiamente, muy metodológica y pedagógicamente, digamos, nos presenta para nosotros tener un método, una pauta y unos modelos de comportamiento, de análisis, de meditación, de autoconocimiento, y que nos va a llevar al comportamiento. Todos estos autores, entonces, como ya mencionamos, incluyendo a Becerra de Meneses, Manuel Filomeno de Miranda, Juana de Ángelis, Emmanuel, André Luis, Meimei, etcétera, todos ellos en su debido tiempo y en sus respectivas obras
son abundantes en enseñanzas. Los libros dictados por Juana de Ángelis, la serie psicológica, cualquiera de ellos que leamos tiene enseñanzas que están en los otros con distintos niveles de profundización o en distintos énfasis en ciertas ideas. Pero se presentan los obstáculos, las llamadas máscaras del ego, de lo que ya hemos hablado, la personalidad antigua cristalizada, ¿no? Porque en nosotros predomina todavía en un gran porcentaje el ego que viene desarrollándose desde reencarnaciones anteriores. Y mostramos en esta reencarnación, como dicen los espíritus, un gran porcentaje de lo que fuimos en una reencarnación anterior. Muchas personas quieren llegar a la doctrina espírita y a los centros espíritas para que les hagamos una regresión, porque ellos quieren saber quiénes fueron en una reencarnación pasada. Y si realmente lo llegaran a saber, no les va a gustar lo que van a ver, porque como ya sabemos, cada reencarnación hacia atrás indica que nuestro espíritu es más primitivo, más orgulloso, más egoísta, más prepotente, y que poco a poco vamos cambiando. Generalmente este cambio es muy lento a través de las distintas reencarnaciones. Y que el contacto con el nuevo cuerpo físico, la nueva familia, la nueva sociedad que nos rodea y la nueva educación modifican muy poco esa personalidad antigua que parece estar cristalizada, y que a veces hay fenómenos obsesivos en esa cristalización, ¿no? En ese deseo de permanecer en una zona de confort psicológico y emocional que nosotros hemos creado en cada una de las reencarnaciones. En la reencarnación actual hemos creado un estado emocional, psicológico, afectivo, incluso orgánico, fisiológico, del cual no queremos salir porque nos sentimos inseguros fuera de eso. Y cuando se nos habla de progreso, desconocemos las etapas que vienen en la evolución y sentimos temor, como explica Juana de Ángelis en sus obras. Sentimos un temor a evolucionar porque no conocemos los estados superiores que nos esperan. Los espíritus superiores nos dicen que son estados muy avanzados y muy satisfactorios, pero seguimos apegados a esos estados anteriores. Y también otro obstáculo puede ser que siendo imperfectos nos creemos buenos y perfectos. Es como una presunción de que ya estamos bien, yo no asesino, no cometo, no tengo vicios, etc. Y podemos caer en el error de creernos que ya estamos dentro de una buena vivencia espírita. Entonces, estos son obstáculos que poco a poco hay que vencer. Se habla también de la pseudo-reforma, ¿no? Porque la reforma íntima está íntimamente ligada con la vivencia de las enseñanzas espíritas. Entonces, hemos, digamos, escogido el concepto de pseudo-reforma para referirnos a una reforma en falso, que es una reforma aparente, es ficticia, no es real, o podemos simularla. Podemos simular como efectivamente lo hacemos, aparentando que somos buenos, que somos fraternos, que ya hemos superado los vicios, los defectos, las imperfecciones, que somos colaboradores, cumplidores de los deberes, buenas personas en general. Entonces, esa actitud, esa posición es engañosa, pero más que engañar al prójimo, nos estamos engañando a nosotros mismos. Equivocada, por supuesto, va desviada, o puede ser una reforma que no está presente, que está ausente. Pero los espíritas no podemos perder la presente reencarnación, porque es una reencarnación muy valiosa, en donde a través de los años hemos conocido esta maravillosa doctrina, esta maravillosa enseñanza. Tenemos un conocimiento bastante aproximado de las realidades espirituales.
Y sería muy lamentable que al cabo de esta reencarnación hubiésemos mostrado una reforma íntima que era en falso. Y se caracteriza esta pseudo reforma por la presunción, ¿no? Presumimos de que ya estamos bien o que yo aplico la doctrina. Nos gusta la figuración, la apariencia, o imitamos ciertos modelos. Mostramos esa falsa modestia porque nos gusta mostrarnos, alardeamos del cambio cuando lo pregonamos, nos ponemos de ejemplo cuando decimos ya yo cambié, yo era así y miren ahora cómo estoy. Y a veces de tanto repetir esta idea y esta conversación hacia los demás, se puede convertir en una creencia personal. Lo peor de todo es que la persona se lo cree, de que realmente ya di un paso evolutivo. Entonces es una alerta que los espíritus a través de sus distintas obras nos presentan, para que seamos realistas, ¿no? Porque sería absurdo de que en el sentido espiritual, que es el sentido trascendente, nosotros nos autoengañáramos. No tendría sentido esta posición. Entonces viene siendo un proceso consciente, un proceso de cambio, de mejoramiento y de vivencia que debe ser consciente, que debe ser voluntario, no por cumplir con el director del centro, con el director de sesiones, con el movimiento espírita, con la federación, con la confederación, para cumplir con las pautas, las normas, los manuales. No, como en la antigüedad, que todos los cambios, entre comillas, todas las vivencias eran impuestas por férreas disciplinas que venían de afuera hacia adentro, y la persona fingía ese cambio, pero no lo vivía. Y después se daban los descalabros, se descubría la verdad de la conducta de las personas, venían los escándalos, y lo peor de todo es que cuando se desencarna en ese estado, nos encontramos con un tribunal, y ese tribunal es el de la conciencia. No como se creía antiguamente que íbamos a ser sometidos a un tribunal que allá nos esperaba, y resulta que el tribunal es la propia conciencia. Por eso el cambio tiene que ser de adentro hacia afuera. Tiene que ser dirigido, porque a veces no sabemos cómo iniciar la reforma íntima y cómo iniciar la vivencia. Debe estar enfocado, debe estar fundamentado, porque la fundamentación la tenemos en la enseñanza espírita. Y el proceso de vivencia debe ser práctico y cotidiano, es decir, tomar todos estos contenidos, todas estas enseñanzas y buscarle la aplicación práctica en la vida normal, en la vida dentro del hogar, dentro del vecindario, en el trabajo, en la institución, en el transporte, en la calle, porque así se hace más consciente y más fácil que cuando queremos dar grandes pasos que no sabemos cómo son, y puede llevar a esa pseudo reforma. Veamos. El tema de la renovación espiritual es la transformación de nuestro yo, de nuestro ser íntimo, esencial y trascendental. Es otra de las finalidades importantes de la doctrina espírita, como vimos en la charla anterior. Es elevarnos en la condición humana, porque a esto nos lleva la doctrina espírita. Es transformar al hombre viejo en un hombre nuevo. Es a través de la renovación espiritual y moral que vamos a ir adquiriendo esa condición de un hombre nuevo a través del esfuerzo personal. Pero todo empieza en la mente, con los pensamientos, las ideas, las creencias, los conceptos, la forma de pensar y la autoobservación. Observar cómo pensamos, cómo son nuestros procesos mentales,
para tomar nota de lo que hay que mejorar. Pero se presenta entonces el concepto de la militancia espírita. ¿Qué es la militancia espírita? Es participar en las actividades de un centro espírita, es participar en las actividades de una federación, de una confederación. Estamos ahora militando en una forma de virtualidad por las condiciones actuales que está viviendo el mundo, por la pandemia, el aislamiento y todo esto que nos ha traído esta actual pandemia. Pero sin embargo nosotros poco a poco nos adaptamos a vivir dentro del movimiento espírita, ir a los congresos, ir a los encuentros, a las reuniones de junta directiva, a los viajes, a las conferencias, y el centro espírita tiene una serie de actividades, ¿no? Asistimos a las charlas, vamos al desarrollo mediúnico, vamos a los pases, vamos a atención fraterna, a la desobsesión, a las reuniones de estudio, el libro de los espíritus, reuniones de estudio del evangelio, utilización del agua magnetizada, digamos que participar en labores de asistencia social, ¿no? Y muchas veces nos entusiasma este campo de la actividad espírita. Ya estamos enmarcados dentro de la militancia hace muchos años. Después nos asociamos a una serie de actividades institucionales, federativas y confederativas, hasta en el movimiento espírita internacional. Pero esto puede dar la falsa idea de que estamos viviendo la doctrina espírita. Y todos los días voy al centro porque hay un horario, hay un reglamento, hay una agenda, hay una programación. Voy y vengo, regreso a mi hogar, convivo con la familia, después al día siguiente al trabajo y después en la tarde o en la noche otra vez al centro espírita. Y se nos puede volver rutinario para cumplir, para demostrar, para figurar, que no debe ser así. Y entonces el riesgo es que se convierta en un activismo espírita. Voy al centro, dicto charlas, doy pases, recibo espíritus, dicto conferencias, escribo mensajes, asisto a reuniones de junta y sigo igual. Entonces, la militancia espírita, la actividad espírita se nos convirtió en un activismo espírita. Y ese activismo espírita nos puede dar la falsa imagen, la falsa creencia de que ya somos espíritas, ¿no? Se reconoce al espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace en dominar sus malas inclinaciones. Pero esto lo podemos confundir con el activismo, porque doy pases, dicto charlas, hago desobsesión, recibo mensajes, participo en el reparto de comida y voy a los congresos. Ya creemos que esa es vivencia espírita. Y por supuesto que la vivencia espírita, a la luz de lo que hemos visto, es mucho más profunda, es mucho más espiritual, más moral, más del corazón y del sentimiento. Porque militar, participar en actividades espíritas, caer en ese activismo espírita como una rutina, un cumplimiento, una obligación, hasta cierto punto puede ser fácil y puede haber apariencia y puede hacer que nos comportemos figuradamente. Pero la vivencia espírita es algo completamente diferente a todo eso. Aunque esa vivencia espírita puede englobar la militancia y participar en las actividades. Vemos allí entonces la diferencia en estos cuatro conceptos que pueden estar unidos, pero que el que está en tonalidad verde azulosa, que es el activismo espírita, es caer en una zona de confort que nos aleja de la verdadera vivencia espírita, porque es un autoengaño y una apariencia ante los demás. Bien, ¿qué no debemos hacer? Tenemos grandes ejemplos dictados por los espíritus, como el libro dictado por el
el hermano Jacobo, que después se supo que era el espíritu de Federico Figner en Brasil, que fue un líder, fue un divulgador, fue un dirigente, un trabajador, conferencista, adoctrinador dentro del movimiento espírita brasileño, Federico Figner. Y fue muy apreciado dentro de aquellos primeros tiempos de ese notable movimiento, ¿no? De más de 100 años de antigüedad. Desencarnó y se encontró con que no había tenido vivencia espírita. Había desarrollado un gran activismo espírita en todo lo que hemos visto. Y pensó que había llegado en buenas condiciones, que iba a tener luz, que iba a llegar inmediatamente a una región espiritual elevada y que iba a tener una buena posición dentro del grupo de los líderes que ya habían partido. Pero allá se encontró con una realidad: no tenía luz, no tenía paz, no tenía tranquilidad. Fue atrapado entonces por todo lo que hemos visto, por la pseudo reforma y por el activismo espírita. Y a veces el espiritismo se nos puede convertir en un verbalismo espírita, porque podemos hablar mucho de espiritismo, podemos dictar charlas, conferencias, clases, escribir artículos, escuchar videos, asistir a conferencias, y se nos convierte en un verbalismo en donde se domina desde el punto de vista retórico y verbal toda esta enseñanza, pero no se lleva al comportamiento en el sentido del bien, de la verdad y del amor. El espíritu arrepentido, conmovido, impresionado, pide permiso a las autoridades espirituales, a su guía, a sus mentores, y decide volver a comunicarse a través de Francisco Cándido Javier y dictar esta obra, Volví, en donde cuenta su drama como advertencia y como enseñanza. Y no utiliza su nombre por vergüenza ante el movimiento, y utiliza el seudónimo del hermano Jacobo. Allí está claro. Sucede también este mensaje de Otilia González a través de Divaldo Pereira Franco, que dictó Más allá de la muerte. Trabajó también, fue dirigente, trabajó con Divaldo, estuvo en la Mansión del Camino, hizo grandes labores, participaba en las reuniones mediúnicas, pero también se le convirtió esto en un activismo espírita. Llegó en malas condiciones al mundo espiritual, con mucho sufrimiento, aunque un poquito mejor, y sin embargo reconoció su poca vivencia de todas estas enseñanzas. Entonces son libros que nos sirven de orientación, de advertencia y de enseñanza. Pero ¿dónde empieza la vivencia? Siempre hemos dicho que empieza al despertar. ¿Por qué al despertar? Porque en ese momento es donde nosotros empezamos a tener un comportamiento y una conducta con relación al prójimo más próximo, que es la persona que conforma la pareja con nosotros y los que conforman el hogar. Es allí donde empieza la real vivencia espírita, en el saludo, en el trato, en los gestos, en la participación, cuando muchas veces descuidamos este campo creyendo que porque son mis familiares, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mis primos, mi abuelo, mis sobrinos, relajamos la vivencia con ellos. El trato no es bueno, el trato no corresponde a tanta enseñanza que tenemos en la cabeza, que tenemos en los textos. Entonces realmente la reforma íntima y la vivencia de la doctrina espírita no es en el centro espírita como creemos, que allá me voy a portar bien, voy a hablar bien, voy a colaborar, a ordenar las sillas, a dictar la conferencia, a aprender el videobin, a dar pases y a recibir espíritus. No, empieza en el hogar, empieza en la puerta del vecino, en el bus, en el taxi, en la oficina.
y en toda la sociedad. ¿Qué podemos vivenciar? Por supuesto, desde la conducta mental, ¿no? A veces pensamos que la conducta es lo que hacen nuestras manos, nuestros pies y nuestra palabra. La conducta empieza en la mente. Podemos mejorar y vivenciar espíritamente los pensamientos, las creencias, las opiniones, el vocabulario y, por supuesto, el depuramiento de los sentimientos, emociones, reacciones, conducta y acciones. Esto es todo un curso que está expresado allí en estas palabras. Y al despertar, ¿qué es lo primero que debemos hacer como espírita? Es como un ejemplo, un ejercicio. En primer lugar, agradecer a Dios, orar, ¿no? Generalmente nuestra oración va encaminada a pedir, pero muy poco va encaminada a agradecer al Padre Creador por todo lo que tenemos. Saludar a la pareja, a la familia, al prójimo. Cultivar desde esos primeros instantes de la mañana pensamientos y sentimientos positivos, saludables y optimistas. Desarrollar el hábito saludable del autoanálisis diario. No, es muy saludable esta práctica de dedicarnos al autoanálisis como una meditación de 5 o 10 minutos diarios, o hacer este autoanálisis en el transcurso de la actividad del día. Por supuesto, buscar siempre la buena conducta y la práctica del bien, que se constituyen en una vivencia de las leyes divinas. Así que los distintos aspectos de nuestra vida, los distintos aspectos de nuestra vida diaria deben reflejar esa vivencia espírita desde que despertamos hasta que nos vamos nuevamente a la cama, en el centro espírita, en el restaurante, en la familia, en el sitio de trabajo. Allí, en cada momento, debe estar presente la doctrina espírita, no en el momento de la conferencia, ni en el momento de la sesión mediúnica, ni en el momento de la oración colectiva, que cuando cerramos nuestros ojos y decimos que nos estamos elevando a Dios. No, es en la vida diaria desmenuzar todas estas enseñanzas y llevarlas a lo cotidiano. Recordamos entonces en el libro de los Espíritus, en el capítulo 12 del libro tercero, Perfección Moral, Kardec preguntó: ¿el hombre podría con sus esfuerzos vencer siempre sus malas pasiones o sus malas inclinaciones? Y los espíritus muy sorprendentemente nos dijeron: sí, y a veces con pequeños esfuerzos, porque a veces pensamos que hay que hacer un gran esfuerzo sobrehumano para vencer las malas tendencias, inclinaciones y pasiones, y superar los vicios. Los espíritus nos dan esta pauta, muy alentadora, por cierto, a veces con pequeños esfuerzos. Lo que nos falta es voluntad, lo que les falta es voluntad. ¿Ah? ¿Cuán pocos sois los que hacéis esfuerzos? Es decir, muy pocos hacemos esos o hacen esos esfuerzos. Pero ya teniendo este conocimiento, sabiendo que a veces con pequeños esfuerzos diarios y con el saludo que le damos al familiar en horas de la mañana, al despertar y a lo largo de todo el día, sabremos que podemos ir, aunque sea con pequeños esfuerzos y pequeños pasos, ir construyendo en nuestro espíritu ese crecimiento espiritual. De esta manera, hermanos y compañeros, concluimos el tema de hoy. Sí, Hola Álvaro, ¿cómo estás? gracias. Gracias. Realmente, Sí, señor. En cada clase, pues, estamos llegando a un punto máximo, y creo que esta ha sido una clase bien importante y bien esclarecedora para no ser uno de esos otros movimientos que pues han pasado la historia como por sus actos exteriores,
y no por la vivencia. Entonces creo que es algo bien, bien esclarecedor. Bueno, veo a Mónica como en posición allí de participar, Mónica Arango. ¿Sí? No, gracias, estaba escuchando Pensé. atentamente. Pensé. Pero sí veo en el chat que hay unas preguntas. Bueno, Álvaro, Rubén Hernández, él dice que no puede conectar el micrófono y tiene como 20 preguntas, entonces por lo menos vamos a resolverle una a Rubén, ¿te parece? Sí, claro. Bueno, entonces la primera que él dice es, podemos decir que la enseñanza de la charla se encierra en este concepto de Juana de Ángelis, que dice lo siguiente: entre para aprender, salga para servir. Indudablemente que sí. Entramos al centro espírita para aprender a adquirir todo este conocimiento y este conocimiento se va a plantear y se va a plasmar en el servicio al prójimo, ¿no? En la conducta, en el buen comportamiento, en el servicio, en la práctica del bien en sentido general. Indudablemente que sí, todos estos autores espirituales están sintonizados y conectados. María Inés Galeano tiene la mano alzada. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Don Álvaro, impresionante la conferencia, interesantísima, formativa, pero más que todo eso lo invita a uno a de verdad sentarse a hacer la tarea. Dentro de los aspectos que nos mostró, nos decía que la militancia, la actividad, el activismo, la vivencia, no es solo asistir a todas las tareas del centro espírita. Pero entonces, la tarea más importante, pienso yo, es la reforma íntima y el progreso moral. ¿Qué me puede decir al respecto? Indudablemente que todo esto está dentro de ese concepto que, aunque no lo mencioné, ahí está presente, que es la reforma íntima, la transformación moral y el crecimiento espiritual. Todo tiene que venir de adentro hacia afuera para que se constituya en un verdadero logro que después se va a plasmar en el exterior. Pero todo parte de ahí, de la reforma moral y el crecimiento espiritual. Muchas gracias. Bueno, hoy empezamos un poquito tarde por problemas técnicos. De todas formas, Álvaro, tú eres el dueño del tiempo. Sé que tienes unas restricciones, así que si no puede ser más, entonces cerremos. Veamos alguna pregunta, un par de preguntas más. Quería anunciarles que el próximo tema para el anuncio es el Centro Espírita. Excelente, la clase 22. Sí, señor. Este es el título, el Centro Espírita. Bueno, hola, entonces, buenas noches. Arturo. Saludos, Arturo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Álvaro, Abel, resto del público? ¿Cómo están? Una pregunta, Álvaro. Yo creo que ya la había formulado una vez, pero una vez más, no sé si de pronto estoy mal orientado en que si nosotros, estando atendiendo la moral basada en el espiritismo, y esta a su vez tiene una raíz en toda la moral cristiana de Jesús, ¿no estamos practicando cristianismo? Bueno, como vimos en la definición y la explicación que Kardec da al respecto, él dice que como moral el espiritismo es esencialmente cristiano, no lo dice como religión, que es lo que tendemos a veces a confundir, de que tenemos el temor o el prejuicio de que si decimos doctrina espírita cristiana nos estamos enmarcando dentro del cristianismo tradicional. No, por eso Kardec dijo o simplemente doctrina espiritismo o doctrina espírita. Y la parte moral, ya nosotros dentro del movimiento espírita, dentro de la doctrina espírita, sabemos que es tomada de la enseñanza de Jesús, pero la enseñanza de Jesús, incluso quitando la figura de Jesús, sigue siendo una enseñanza universal, que es el cumplimiento de las leyes divinas.
que también aparece expresado en mayor o menor grado en el islamismo, en el hinduismo, en el mazdeísmo, en las religiones y doctrinas orientales, en las escuelas morales de Grecia y de Roma. Es decir, aquí tiene el rótulo de Jesús, pero lo que Jesús vivenció fue una vivencia universalista, ¿no? Pero para enmarcar y personificar lo que se quiere decir, no tenemos un mejor referente que Jesús, porque no conocemos a un ser, digamos, que superior al propio Jesús, por supuesto Dios, ¿no? Pero nuestro referente en la tierra es Jesús, que lo dio en palabras y en ejemplo vivo, ¿no? Pero si se quieren evitar estas explicaciones conceptuales que a veces dan lugar a discusiones, es sencillamente decir la vivencia de la moral espírita. Incluso se puede decir quitar la palabra espírita, porque ya sabemos que mucha gente considera la palabra espiritismo o espiritista como algo desviado, algo prohibido, algo oculto, algo fantasmagórico, algo oscuro, algo tenebroso, ¿no? Entonces, en la vivencia de la moral es una sola, es universal, sin rótulos, pero solo que la doctrina espírita nos las presenta más completa. Ok, muchas gracias, Álvaro. A la orden. Bien. Gracias por la pregunta. Una pequeña intervención realmente con relación a las preguntas que hace Rubén Hernández. Creo, sí, con todo el respeto, que la mayoría ya quedaron resueltas en la medida que Alvarito iba avanzando, casi que le iba dando respuesta a las preguntas de Rubén. Entonces, no sé si alguna de las preguntas que él hace siente que no quedó resuelta. Sería que en una sola pregunta resumiera qué fue lo que no le quedó resuelto, para no dejar así como entre el tintero. Perdón, es mi propuesta. Ah, sí, ahí veo una. Vamos a tocar cuando se dice que él pasó por el espiritismo y el espiritismo no pasó por él. Pues por supuesto que la persona fue un militante espírita, hizo activismo espírita, pero no se reformó y no aplicó las enseñanzas que los espíritus plasmaron en los libros. Entonces, él pasó por el espiritismo, fue al centro espírita, fue dirigente, fue conferencista, fue pasista, fue medio, después se retiró o no se reformó, es porque el espiritismo no caló profundamente en esta persona. Bueno, entonces concluimos así. Gracias a todos por su atención. Y nos vemos el próximo viernes con el tema del centro espírita. Gracias. Muchas gracias. Esperamos tu oración, Álvaro. Ok. Un buen grupo de fundadores a todos, Yolanda, Mónica, Olga, bueno. Bueno, muy bien. Entonces vamos a agradecer al Padre Creador.